Hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en nuestra primera clase, nuestro diplomado en Guerra Espiritual y Liberación. Y esta clase se llama Bases Bíblicas de la Liberación. Fíjense que hay cristianos respetables que creen firmemente que podemos tener los dones del Espíritu Santo descritos en 1 Corintios 12 y 14. Y también existen otros cristianos igualmente dignos de respeto que no creen en estos dones. Y de la misma manera, cuando consideramos el ministerio de liberación, descubrimos que por ser hoy en día un tema tan candente y tan controversial, tiende a polarizar completamente y lamentablemente a dividir al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la discusión gira alrededor de la idea de que si un creyente que ha nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo pueda tener demonios. Y las iglesias, tanto denominacionales, independientes, fundamentalistas y las pentecostales han tomado posiciones extremas, unos en contra de otros, o en contra de la idea de que los creyentes puedan tener demonios y otros a su favor. Pues la gran mayoría de los teólogos conservadores y aún pentecostales afirman categóricamente que un verdadero creyente, por ser el templo de Dios, no puede tener demonios, porque esto es imposible que el Espíritu Santo pueda cohabitar con espíritus inmundos en un mismo cuerpo. Otros por su cuenta también constituyen una minoría y creen que un creyente sí pueda tener demonios, pero que no puede ser poseído por ellos. Y los que enseñan que un creyente en Cristo no puede tener demonios afirman que todos los demonios salen en el instante que la persona recibe a Cristo en su corazón. Y ojalá esto realmente fuera cierto, porque en el momento mismo de la conversión, todos los problemas del hombre causados por la presencia de espíritus malos, tales como opresiones, como fobias, como vicios, como alcoholismo, como nicotina, como pornografía o ciertas enfermedades extrañas, hubieran quedado resueltas, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la mayoría y la mayor oposición para la liberación proviene de dos fuentes, el temor y el orgullo. Las personas que tienen miedo a los demonios no se quieren ver involucrados y empiezan a sugerir pasajes bíblicos para probar que los demonios no existen o que los cristianos no pueden tenerlos. Y esto es realmente por el temor. Y el orgullo viene cuando de plano en una iglesia oficialmente ha adoptado la posición de que no hay demonios en los cristianos y es muy difícil cambiar su doctrina una vez que ésta ha tomado una acción pública. O sea, nadie quiere admitir errores en su doctrina si esto les va a afectar su reputación. ¿Por qué? Porque el prestigio viene a ser más importante que la verdad. Muchos expresan que cuando llegamos a ser cristianos somos limpiados de todos los demonios. Y la Biblia, hermanos, no dice esto. La Biblia dice que nuestros pecados son lavados por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca nos menciona a los demonios. Y hay cristianos que razonan que los demonios no pueden vivir en el cuerpo porque dicen que es el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19. Pero encontramos que en el Antiguo Testamento el templo estaba dividido en tres secciones, ¿se acuerdan? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el tabernáculo de Moisés cualquiera podría entrar al atrio, inclusive los que eran de fuera o los extranjeros. El Espíritu Santo habita en el lugar santo y en el lugar santísimo. Del mismo modo, yo creo que el Espíritu Santo habita en nuestros espíritus y en nuestros corazones, como dice Efesios 3:17 y 2 de Pedro 1:19, y los demonios en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. En Hechos 5:3, por ejemplo, vemos que Pedro le decía a Ananías: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Mi experiencia, hermanos, de más o menos 10 años en la clínica de liberación que tuvimos en México y otros 10 años más o menos también trabajando en liberación en la Iglesia de Vida Nueva para el Mundo, he visto que muchos creyentes, aún después de su encuentro personal con Cristo, siguen enfrentando serios problemas físicos, serios problemas emocionales, mentales, espirituales que no tienen solución humana. Solo Cristo es nuestra respuesta a la fe
y solamente Cristo los puede restaurar, los puede liberar a la persona, pero esto es de una manera generalmente gradual y progresiva. Para determinar si los demonios pueden o no pueden vivir y operar en la vida del creyente, tenemos que ir directamente a la palabra de Dios, porque mi experiencia pues realmente no puede servir como base para establecer una postura doctrinal, ¿no es cierto? Especialmente cuando estamos abordando un tema tan delicado y tan complicado como este. Pablo afirma en 1 Corintios 4:6, porque para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito. Por lo tanto, tenemos que atenernos estrictamente a las enseñanzas de la Biblia, sin torcerla y sin exagerarla, para que podamos definir si es verdad que el creyente hoy en día puede ser invadido o oprimido en ciertas áreas de su vida personal por espíritus inmundos. Porque cuando se les piden pruebas bíblicas a los que se oponen a la idea de que el creyente pueda tener demonios, realmente no son muy convincentes. Fíjense que yo durante varios años me he dedicado a estudiar con profundidad el tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con la idea de realmente descartar el ministerio de liberación por completo, si no podía yo probar con las Escrituras que un cristiano pueda ser invadido u oprimido por demonios. Pero al final de este periodo de estudio llegué a la conclusión de que la Biblia sí enseña, o sea que un verdadero creyente puede tener demonios. Y en esta clase les voy a presentar los textos, los casos bíblicos que vamos a estudiar en conjunto y que prueban que a mi criterio que un creyente lavado con la sangre de Cristo y regenerado por el poder del Espíritu Santo sí puede ser oprimido desde adentro por espíritus demoníacos. Y como preparación para el estudio de los pasajes bíblicos que prueban que un verdadero hombre pueda estar contaminado, plagado u oprimido por espíritus demoníacos, creo que debemos de definir dos palabras. Debemos de definir las palabras liberación y endemoniado. Pues bien, la palabra liberación es un derivado del verbo liberar, que según el diccionario significa soltar, desatar, poner en libertad, dejar ir libre, rescatar y redimir. Y la liberación es por lo tanto la acción instantánea o progresiva de desatar o de liberar. Y aplicando esto en la vida cristiana, la liberación es el acto o el proceso por el medio del cual un ser humano es libertado de la opresión de la cautividad del diablo por medio del poder del Espíritu Santo. Mateo 12:28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es importante, hermanos, que no confundamos la liberación con el exorcismo, porque el exorcismo es una práctica de origen espiritualista, ¿sí? Que los hechiceros, los curanderos y otras personas envueltas en las ciencias ocultas, ya verán cuando vayamos a estudiar nuestro capítulo sobre ocultismo, les voy a explicar todo esto. Estas personas, los ocultistas, lo utilizan en un inútil intento, o sea, por expulsar demonios, y esto lo vemos en Mateo 12:26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, dice la palabra. ¿Cómo pues permanecer en su reino? Los exorcistas, por medio de conjuros, por medio de pases de manos, por medio de limpias, por medio de barridas, los exorcistas solamente logran aplacar o muchas veces transferir. ¿Se acuerdan de la película del exorcista? Que le pasó el demonio al padre. Los demonios, pero nunca lo sacan. Y esta práctica también ha sido adoptada por algunas iglesias tradicionalistas, como la católica y similares, que utilizan los rezos, los crucifijos, el agua bendita, el aceite santificado, y tratan de sujetar y de arrojar los espíritus malignos que atormentan a algunos de sus feligreses. La otra palabra que necesitamos aclarar, es necesario clarificar, es endemoniado. O sea, según los diccionarios seculares significa poseído el demonio, endiablado, energúmeno, poseso, loco. En cambio, en las escrituras, un endemoniado es estrictamente una persona que tiene demonios. Es la palabra daimonizomai. Y según la versión antigua, el gadareno estaba endemoniado, porque tenía demonios de mucho tiempo. Y esto lo dice Lucas 8:27.
y Lucas 8:36. En conclusión, o sea, estar endemoniado significa simple y sencillamente tener demonios, sin determinar el grado de opresión que estos han alcanzado. Y yo les recomiendo, o sea, que no utilicemos la palabra endemoniado al referirse a un hermano en Cristo que esté afectado o que esté oprimido por demonios. Ahora bien, vamos a ver cómo operan los demonios en la vida del creyente. Para entender la operación de los demonios en la vida de un creyente, necesitamos estudiar tres aspectos: el cuerpo, el alma y el espíritu. Porque mientras la psicología moderna nos enseña que el hombre únicamente está formado por dos partes, mente y cuerpo, o sea, dual, la Biblia enseña que el hombre es un ser tripartita. Y vemos en 1 de Tesalonicenses 5:23 que Pablo nos dice: y el Dios de paz os santifique por completo. Vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Efesios 2:1 Pablo nos enseña que antes de la salvación el hombre estaba muerto espiritualmente, sin comunión con Dios, y no comprendía ni cómo podía percibir los misterios divinos. Y el nuevo nacimiento, o sea, la salvación, nos renueva la condición del espíritu en el hombre. ¿Por qué? Porque el espíritu es avivado, es hecho vivo por la presencia del Dios que entra. Es decir, Jesús llegó al espíritu del hombre y coloca su espíritu en su vida, como dice 1 de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El Espíritu Santo, pues, habita en el corazón del hombre en el momento de la salvación. Y los demonios no pueden tocar el espíritu del cristiano, o sea, no nos pueden tocar en nuestro espíritu. ¿Por qué? Pero los demonios pueden oprimirnos en el cuerpo y en nuestra alma. Y fíjense qué interesante, porque en la mente los demonios nos atacan con espíritus muchas veces de locura, de esquizofrenia, de alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, con retraso mental, con paranoia, con espíritu de confusión, con espíritu de engaño, de olvido, de amnesia y de muchos más. Y en las emociones los demonios atacan con espíritus de amargura, de odio, de rechazo, de resentimiento, de pena, de depresión, espíritus de tristeza, de falta de perdón, de amargura, de inseguridad, de ansiedad y de otros. Y en la voluntad los demonios nos están atacando a la persona con la incapacidad de manejar malos hábitos y adicciones. O sea, como por ejemplo la impureza sexual, la pornografía, la nicotina, el alcoholismo, la drogadicción, la bulimia, la anorexia, la glotonería, la masturbación, etc. Y el hombre necesita administración en estas tres dimensiones. O sea, el ministerio de tripartita de Jesús es increíble porque nos suple de todas estas necesidades. Fíjense, nos da regeneración como nuestro Salvador, nos da restauración del alma como nuestro libertador y sanidad del cuerpo como nuestro sanador. Amén. Y aunque al nacer de nuevo un creyente recibe regeneración de su espíritu, muchas veces permanecen en su cuerpo desórdenes y enfermedades físicas o problemas emocionales y trastornos nerviosos por cuestión de pecados a veces pasados o por maldiciones heredadas, como dice Éxodo 25. En el alma, hermanos, las funciones de la mente, las emociones y la voluntad del creyente, y aquí en el alma es el campo de batalla de los demonios en la vida de un cristiano. Ahora bien, la palabra posesión, o sea, significa entre otras cosas pertenencia o propiedad, y da a entender que la persona está totalmente bajo el control y dominio de Satanás y de sus espíritus malignos. Y esto es imposible, hermanos, en la vida de un creyente, porque nosotros ya hemos sido comprados, hemos sido redimidos a gran precio, como dice 1 de Corintios 6:20, porque ya habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, no vamos a utilizar la palabra poseído por demonios. ¿Por qué? Porque ese término implica pertenencia y nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Ahora bien, vamos a ver varios casos clínicos
de personajes bíblicos que estaban oprimidos por demonios. A continuación les voy a presentar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que tuvieron problemas de origen demoníaco. Y en el Antiguo Testamento existen algunos casos interesantes de personas que después de ser siervos de Dios fueron tomadas y usadas por espíritus malos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del rey Saúl y el profeta Balaam? Pero los he omitido en este estudio ya que no dejará de haber personas que afirmen que no son válidos, pues estos ocurrieron antes de la dispensación de la gracia y por tanto no son aplicables a nosotros hoy en día. Pero miren, vamos a ver Lucas 9 del 51 al 56 y vamos a ver el caso número 1, que es de los discípulos de Jesús, de Juan y de Jacob. Y leemos, dice: y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí. Estamos leyendo en Lucas 9, 51 al 56. Los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, pues su objetivo era ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y entonces volviéndose a él, los reprendió y les dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús, pasando por Samaria, descubrió que al acercarse la noche todavía estaba totalmente despoblado. Y no se quería dormir a la intemperie y envió por delante a varios de sus discípulos a una ciudad cercana, habitada enteramente por los samaritanos, que eran realmente sus enemigos, para que les dieran alojamiento. Y los samaritanos, impulsados sin duda por el profundo antagonismo que sentían hacia los judíos por causa de los malos tratos que habían soportado a manos de ellos durante varios siglos, se negaron a recibirlo. Y entonces los mensajeros regresan decepcionados al lugar donde Jesús los esperaba, y cuando los demás discípulos se enteraron del desaire sufrido, se pusieron furiosos, se pusieron histéricos. Y Juan y Jacob, los famosos hijos del trueno, solicitaron permiso para hacer que fuego descendiera del cielo. O sea, que viniera el tsunami que se los llevara y que consumiera a todos estos samaritanos renegados. Pero Jesús los reprendió y se enojó diciendo: ¿ustedes no saben de qué espíritu son? O sea, Jesús les estaba diciendo a los discípulos que ignoraban qué espíritu se había metido en ellos y se había estado manifestando a través de ellos en ese momento. Y esto es obvio porque Juan y Jacob estaban siendo animados por otro espíritu y no por el Espíritu de Dios. O sea, las palabras que salieron por la boca de ellos denotaban actitudes contrarias al verdadero espíritu de Cristo. Y Juan y Jacob manifestaron aquí un espíritu pues como de racismo, ¿no? O sea, de prejuicio y quizá de odio hacia los propios samaritanos. Y aparentemente pues no les importaba matar centenares de víctimas inocentes. Querían, imagínense que cayera fuego del cielo, con tal de tomar represalias y venganzas por lo que los habían ofendido. Pero entonces Jesús les dice que les tuvo que recordar que no había venido él para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, y con el paso del tiempo, bueno, pues ya sabemos que Juan fue transformado y que llegó a ser el apóstol del amor. Pero este pasaje bíblico nos obliga a considerar la posibilidad de que aún los seguidores cercanos de Cristo pudieran estar influenciados o motivados por un espíritu ajeno al Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Vamos a ver el caso número 2, que es el de Simón Pedro. Vamos a Mateo 16, del 21 al 23. Y entonces él le dijo, volviéndose: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, o sea, me estás tropezando, me estás estorbando, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Y aquí qué pasó? Había llegado el momento en que era necesario que el Señor Jesús preparara a sus discípulos para los eventos trágicos que estaban por suceder. O sea, y Cristo les empieza a revelar y les empieza
les empieza a decir que tenía que subir a Jerusalén a padecer, a morir y a resucitar al tercer día. Y Pedro, como siempre, o sea, muy, muy atrevido, muy indiscreto, muy impetuoso, se lo lleva así aparte y le dice, le empezó a decir, ay Señor, pues ¿cómo crees? Ten compasión de ti mismo, no permitas que esto te acontezca. Y Jesús inmediatamente discernió que en Pedro operaba un espíritu que se estaba oponiendo a la realización de los propósitos de Dios. Y sin vacilaciones ni contemplaciones le dijo, quítate de mí, apártate de mí, Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Esto. ¿Por qué? Porque evidentemente Satanás tenía acceso a la mente y a la boca de Pedro en ese momento lo estaba usando para detener a Jesús en el cumplimiento del plan de Dios. A ver, ¿por qué pudo Satanás tomar y usar a Pedro con tanta facilidad para que fuera inconscientemente su instrumento para tratar de impedir que Jesucristo cumpliera su misión divina? Porque él estaba seguro de que nunca negaría o traicionaría a su Señor. Y sin embargo, cuando Cristo les anunció que esa misma noche él iba a ser sometido a una gran prueba y que antes del amanecer lo iba a negar 3 veces. Según Mateo 26 y Lucas 22, bajo la influencia de Satanás y sus espíritus inmundos, Pedro hizo esa noche varias cosas, léanlo bien en su Biblia, que nunca hubiera hecho si hubiera estado en pleno control de sus facultades espirituales y mentales. Fíjense, negó 3 veces consecutivamente a su Señor con juramentos y con maldiciones. En Mateo 26, del 69 al 74, en Lucas 22, del 55 al 60. Aquí vemos entonces que sin embargo Pedro era susceptible a los demonios y se dejó usar en más de una ocasión por Satanás en su intento por entorpecer o estorbar los planes de Dios. Vamos al tercer caso, Juan 6:70. Vamos a ver el de Judas Iscariote. Y está hablando Jesús y dice, no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es el diablo. Aquí Jesucristo estaba enfrentando una de las primeras crisis de su ministerio, y muchos discípulos al escuchar sus enseñanzas acerca del costo y del compromiso de ser sus seguidores se ofendieron y decidieron volverse hacia atrás. Y entonces Cristo les preguntó a los 12 si ellos también se querían ir. Y Pedro, siempre impetuoso, se adelantó a decir, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y fue en este momento que Jesús le insinuó que Satanás se había infiltrado en las filas apostólicas y dijo, y uno de ustedes es el diablo. Él sabía quién era Judas, porque Jesús lo había escogido entre una multitud de discípulos para que fuera uno de sus 12 apóstoles. Esto lo vemos en Marcos 3, del 13 al 19. Y ya para finalizar el ministerio de Cristo, la Escritura dice que el diablo sembró en Judas la idea de entregar a Jesucristo. En Juan 13:2 dice, el diablo ya se había metido en el corazón de Judas para que lo entregase. Y este pasaje nos está demostrando que el diablo tenía acceso al corazón. El corazón, el asiento, ¿verdad? O la sede de nuestras emociones y de nuestros afectos personales. O sea, entró en Judas. Y era evidente que él tenía una ciega ambición de poder. Porque lo único que le interesaba pues realmente era el dinero. Entonces Judas se presenta 2 veces consecutivas para que Satanás entrara y se manifestara en él. En la primera ocasión vemos, por ejemplo, en Lucas 22, del 3 al 6, que dice, y entró Satanás en Judas, cuando hizo todos los arreglos para entregar a Jesús. Y en la segunda, en Juan 13, 21 al 27, dice, y tras el bocado, o sea, tras de que había comido, Satanás entró en él. Y fue a buscar después, a dirigir a los que apresaron a Jesús en el templo de Getsemaní. Y Judas tuvo horas más tarde pues un despertar muy feo, porque sintiendo un gran remordimiento por lo que había hecho, tomó la fatal determinación de suicidarse y de quitarse la vida. Ahora yo me pregunto, y
y les comento, si los 4 miembros más importantes, más prominentes del bando apostólico, como Pedro, Juan, Jacobo, sus íntimos, su círculo íntimo, y Judas su tesorero, tuvieron problemas demoníacos, ¿cómo nosotros nos atrevemos a afirmar que nosotros no los podemos tener? Los apóstoles sin duda lo hicieron, pues en Mateo 10:8 les dice, sanad enfermos, echad fuera demonios. ¿Por qué? Porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto así como que se entiende que Él los estaba enviando a ministrar también liberación, porque ellos ya habían recibido liberación. Vamos a ver el cuarto caso, Lucas 13:11. La mujer con el espíritu de enfermedad. Este caso a mí me encanta. Dice, he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, 18 años y andaba agobiada. Y Jesucristo, como acostumbraba a hacerlo, estaba ministrando o enseñando en una sinagoga un sábado cualquiera. Cuando se dio cuenta de que estaba presente en la congregación una pobre mujer que estaba sufriendo una grave enfermedad, y su condición realmente daba lástima, porque su cuerpo estaba doblado casi hasta el piso, de tal forma de que no se podía enderezar, estaba toda jorobadita. Y movido a misericordia, Jesús la llamó y la puso en libertad, diciendo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y fíjense, no ató ni le reprendió al demonio, sino que utilizó un método poco usual en la liberación, la de declarar al paciente libre usando su autoridad espiritual. Pero fíjense, ya cuando la mujer estaba libre del espíritu malo que la agobiaba y la deformaba, la mujer seguía jorobada, la mujer seguía encorvada. Entonces, acto seguido, Jesús se acercó a ella, le impuso manos, como lo hacía frecuentemente cuando ministraba a los enfermos. Esto lo vemos en Lucas 4:40. Y entonces de inmediato, o sea, la mujer se enderezó y comienza a glorificar a Dios por el doble milagro que había recibido. O sea, la restauración de esta mujer produjo una reacción violenta por parte del líder de la sinagoga. O sea, que estaba furioso y que le dijo a Jesús, ¿cómo es posible que estés violando las tradiciones judaicas en cuanto a la observancia del día de reposo? Y entonces Jesús le dijo, imagínense, no podía sanar en sábado. Y Jesús le dice, ya esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años. Así lo dice Jesús. A esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, no convino desatarla de esta ligadura en día sábado. Esto lo vemos en Lucas 13, del 15 al 16. O sea, esta frase nos está indicando que la enfermedad que la mujer estaba sufriendo no era de origen natural. Era una enfermedad de origen espiritual, provocada por la presencia de un demonio en su cuerpo, de un espíritu de enfermedad que le deterioraba la espina dorsal. O sea, la mujer no era ninguna hipocondriaca, ni su enfermedad era psicosomática, o sea, como algunos han insinuado, sino real. Y la mujer durante 18 años, Satanás la había mantenido atada, colocando en ella ese espíritu de enfermedad para atormentarla y despojarla de su libertad. Y entonces Jesús reconoce que esa mujer era una hija de Abraham, que no era una persona de malas costumbres, era una buena mujer, noble, devota a Dios, una asistente regular a los oficios religiosos, que iba a la sinagoga. Y ahora nos preguntaremos, bueno, ¿qué significa realmente ser hijo de Abraham o ser hija de Abraham? Y para saber exactamente qué significa ser hijo de Abraham, vamos a recorrer a las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios solamente puede interpretarse correctamente comparando la palabra con la palabra. Y según Gálatas 3:7 dice, los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. O sea, nosotros también somos descendencia de Abraham, hermanos. En Gálatas 3:29 dice eso. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, ¿no? Quien en el versículo 16 del mismo capítulo es llamado la verdadera simiente de Abraham. Y este caso viene a probar una vez más que aún en los verdaderos creyentes, o sea, los que creen a Dios y a su palabra, pueden ser invadidos por alguna parte o enfermados por alguna parte de su cuerpo o de su alma, por espíritus malignos, y que por tanto necesitan someterse a un ministerio ungido
por el Espíritu Santo, que en base a su experiencia y autoridad pueda libertarlos de esas ataduras. O sea, la liberación es el pan de los hijos de Dios. En sus hojas de trabajo, los que están inscritos al curso, les pongo muchísimos más ejemplos para que los estudios y para que tengan más información. Como este video realmente es corto, pero todo esto les mando todos los versículos para que ustedes lo puedan estudiar. Yo espero, hermanos, que el análisis de estos versículos y pasajes bíblicos realmente lo logren convencer que un cristiano, aunque regenerado y bautizado en el Espíritu Santo, sí puede estar afectado, sí puede estar contaminado, sí puede estar oprimido, sí puede estar infectado, puede estar atado desde adentro por espíritus malos, y que por lo tanto necesita someterse a una oración de liberación, y preferiblemente a manos de una persona que Dios haya ungido y capacitado para tan delicado ministerio. Y si no lo tienen en su iglesia, aquí van a aprender, y conforme pasen los meses, yo los voy a ir instruyendo, y el Señor ya verán que los va a capacitar para que ustedes puedan aprender a ministrarse a sí mismos y también a ministrar a su iglesia. Amén. También por otro lado vemos que cuando Jesús comenzó su ministerio liberó a muchas personas. O sea, el ministerio de Jesucristo tuvo tres áreas, o sea, sanar enfermos, decir las buenas nuevas, sanar enfermos y echar fuera demonios. Esto lo vemos en Isaías 61. Y él realizó muchas de estas sanidades, o sea, sanidades por medio de echar fuera espíritus de enfermedad, como por ejemplo lo vemos en Mateo 4:24, en Mateo 8:16, Mateo 28:33, Mateo 9:33, Mateo 12:22. O sea, Jesús mismo nos enseñó cómo derrotar al enemigo. Y de hecho Jesús anunció específicamente que Él vino a liberar a los cautivos. En Lucas 4:18 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Esto es el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de quién? Del diablo, ¿verdad? Y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. En 1 de Juan 3:8 nos dice: porque para eso apareció el Hijo de Dios, amén, para deshacer las obras del diablo. O sea, Jesús les dio poder a sus discípulos para echar fuera demonios. Él autorizó a los 70 para que hicieran lo mismo, lo vemos en Mateo 11, en Marcos 6:7, en Lucas 10:17. Y él dejó claro que todos nosotros debemos de echar fuera a los demonios. En Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La iglesia, hermanos, necesitamos continuar el ministerio de Cristo, como dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces Cristo aquí nos está dando a todos los creyentes autoridad y responsabilidad para luchar en contra del enemigo. En 1 Corintios 15:25 dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y la victoria la tenemos, hermanos, porque la victoria completa de Jesús sobre el reino de Satanás vino por medio de la cruz y por medio de su resurrección, amén. En realidad Él lo destruyó y derrotó ya a Satanás. O sea, con su muerte y con su resurrección, nos ordenó a todos nosotros que fuéramos conquistadores sobre el reino de Satanás. Y la autoridad y el poder para derrotar al enemigo es un privilegio dado a los santos, a nosotros, a ti. Y Jesús dice en Mateo 16:18: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y nosotros somos la iglesia. Ustedes son la iglesia. Hermanos, el ministerio de liberación es indispensable para la supervivencia del pueblo de Dios, del pueblo de Dios.
y para la preparación de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y él prometió que tenía que venir por una iglesia santa, o sea, en Efesios 5:27, e irreprensible, primera de Tesalonicenses 3:13. Y aunque es evidente que la iglesia actual no está lista todavía para recibirle, podemos estar seguros que Dios va a hacer todo lo necesario para prepararnos para este glorioso evento. Daniel 12:1. El ministerio de liberación, hermanos, que comenzó apenas a ser restaurado por la iglesia hace aproximadamente, yo creo que 30 o 40 años, es un paso más en la renovación y preparación de la iglesia para la venida de Cristo. Y como parte de este proceso necesitamos ser liberados de toda contaminación de carne y de espíritu provocados por los espíritus inmundos que pueden estar operando en nuestro ser. Y cuando más pronto lo hagamos, mucho mejor, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él ha de venir. Entonces, si después de examinar sus vidas personales, ustedes llegan a la convicción de que hay una fuerte opresión en su vida o en su hogar, causados por demonios o por hechizos arrojados por ustedes o por sus familiares, no vacilen, hermanos, en buscar una ayuda eficaz. Y con mucho amor yo les digo a los pastores que han vacilado y que quizá han tenido temor de involucrarse en el ministerio de liberación, los animo a que lo hagan. ¿Por qué? Porque sus iglesias lo necesitan desesperadamente. Porque sus miembros y sus asistentes, hay muchos que están seriamente afectados por maldiciones ancestrales, por embrujos, por hechizos, por demonios, por enfermedades de origen demoníaco, que no pueden ser ayudados en forma efectiva y permanente, sino por medio de este ministerio. Es tan importante. O sea, la consejería y la terapia en base a la psicología moderna no pueden liberar a los cautivos. Solo Cristo, en base a su obra expiatoria en la cruz del Calvario, lo puede hacer. Y la liberación no es un don especial recibido por unas pocas personas privilegiadas, sino es un deber, es un privilegio que todos los creyentes tenemos. Y estas cosas seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por lo tanto, levántense, hermanos, en el poder del Espíritu Santo y enfrenten con valentía al enemigo de Dios y de nosotros. Y usen la autoridad que Dios les ha dado en Cristo Jesús para reprender. Usen la autoridad para atar, para desalojar a Satanás de los lugares que por usurpación ha ocupado. No lo vamos a permitir más. Apliquen en fe los beneficios de la redención y se van a asombrar al ver lo que Dios con su Espíritu va a hacer en sus vidas, lo que Dios va a hacer en sus hogares, en sus iglesias y en sus comunidades. Realmente oro para que nuestro Padre los bendiga en este estudio de este diplomado, que reciban mucha sabiduría de veras para pelear la guerra espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, porque, Señor, tú nos has ungido, Señor, para la batalla, Señor, y nos estás preparando nuestras manos, Señor, y nuestras armas, Señor, para la batalla, Padre. Porque tú dijiste, Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a predicar, a sanar a los corazones heridos, y a proclamar libertad a los cautivos, y libertad a los cautivos, Señor, a pregonar el año del favor del Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están enlutados, y a conformar a todos los que están dolientes de Sión. Me ha enviado el Señor a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, y traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, porque seremos llamados árboles de justicia, Señor. Padre, haznos, Señor, árboles de justicia, Padre, que seamos plantío de Jehová, Señor, para tu gloria, Padre, en el nombre precioso de Cristo, Señor. Amén. Nos vemos a la próxima, hermanos.